Ustedes saben que cuando hay un tema o un día especial, una fecha especial, uno trata siempre de buscar en la Biblia temas referidos a eso, ¿no? Y cuando empiezo a hablar el Día del Padre, es increíble la cantidad de versículos que empieza a ver y uno va preparando algo y de repente te acordás otro versículo y alguien te manda un versículo y los versículos empiezan a aparecer por todos lados. Así que fue una confusión para mí, porque hay mucho para hablar acerca del padre, ¿no es cierto? Como responsabilidades que uno tiene como padre, por otro lado, bendiciones que uno tiene como padre. Pero quisiera quedarme con un pasaje que justamente ayer los niños estuvieron acá tratando y viendo en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es un hermoso pasaje de la palabra de Dios. Quiero que abras allí tu Biblia y vamos a tratar de hacer esto. Realmente oraba a Dios pidiendo que Dios hable a nuestros corazones, porque hay mucho para que podamos aprender de aquí. Y te digo la verdad, sería lindo que puedas meditar después en tu casa, porque no es solamente la actitud de uno, de un padre, es la actitud del Hijo, es la actitud que tiene Dios, son cosas muy lindas para nuestra vida. Lucas capítulo 15. Mira, en Lucas capítulo 15 dice que Jesús se acercaban a Jesús gente publicanas, pecadores, ¿viste? Eran personas que para la sociedad judía a veces los líderes judíos los menospreciaban a toda esta gente. Entonces ellos cuando veían toda esta escena que Jesús estaba hablando, y dice el verso 1 allí que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para escucharle, para oírle, entonces los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos comen. Mirá, había gente que se criticaban a Jesús, diciendo, ¿cómo puede ser que que se dice Dios, que se dice un buen hombre, de repente se junta a comer con pecadores y con publicanos? Y ellos lo criticaban, ¿no? Entonces el Señor Jesús, conociendo estas cosas y sabiendo estas cosas, hace algo. Él le da 3 enseñanzas, o mejor dicho, es una sola enseñanza, pero le da 3 parábolas diferentes. Y le da 3 parábolas diferentes. ¿Qué es una parábola? Es un hecho de la vida real, lo toma una historia para enseñarles de esa manera verdades espirituales. Entonces el Señor Jesucristo le va a contar 3 parábolas. Y ¿sabes una cosa? 3 parábolas de 3 cosas perdidas, 3 cosas que se pierden. Entonces Él va a hablar allí, el verso 3 dice, y le refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mira, y el Señor Jesús toma esa parábola y esa enseñanza para hablarle a estos fariseos que estaban allí, criticándole al Señor, y Jesús le dice, mira, si pasa estas cosas en la vida, un pastor de ovejas que pierde una, sale corriendo a buscar a aquella que estaba perdida y la trae, y hay gozo en toda la familia, en todo el pueblo, porque hay alguien que volvió sus ovejitas. Y Dios dice lo mismo, que hay gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Y Jesús le estaba diciendo, ¿y ustedes por qué critican en lugar de gozarse que hay un pecador que escucha la palabra, ¿no? Después le va a decir otra parábola. Acá habla de la oveja perdida, pero después, verso 8 dice, ¿qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, es una moneda, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahí cuenta otra historia, una moneda perdida. Primero contó la oveja perdida, ahora una moneda perdida. Y dice que esa moneda se perdió de esa mujer y empezó a buscar de tal manera que cuando la encontró, llamó a todas sus amigas diciendo, encontré esta moneda que había perdido y hay gozo. Dice, así también en el cielo hay gozo cuando una persona viene a los pies de Cristo, cuando una persona recibe al Señor en su corazón. Hay gozo en el cielo. Y yo sé que en esta mañana hay personas acá también que tal vez nos visitan, pero quiero decirte algo, ¿sabes que Dios, o hay gozo en el cielo cuando uno de nosotros, cualquiera, se acerca a Cristo, se acerca al Señor? Ahí va a contar otra historia, dice el verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Acá va a contar otra historia, la historia que comúnmente llamamos el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo. Pero ¿sabes una cosa? Meditando en estos pasajes, digo, claro, hay toda una experiencia del hijo acá, toda una actitud del hijo que había tomado una decisión. Dijo, papá, me quiero ir de la casa. Papá, me quiero ir y dame los bienes que me corresponden. Ahora, esta actitud que tiene el hijo nos va a mostrar mucho acerca de lo que es el padre. Y yo quisiera que en esta mañana podamos mirar estos pasajes acerca de esas actitudes que tiene este padre y lo podamos de alguna forma también ver a Dios obrando y actuando de la misma manera. Mirá, una de las cosas que encontramos acá es un padre amoroso. Es un padre amoroso que no obliga a nadie. Fíjate, dice allí que el joven vino y le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, yo quiero que pienses de esto. Él era el hijo menor. Él era el hijo que tal vez no tenía ningún derecho de venir a reclamarle algo al padre. No tenía ningún derecho de decirle, papá, dame la herencia. Y de alguna manera ese padre estaba sufriendo los ataques que las actitudes de este hijo traía. Imagínate a este joven menor de edad, no era el primogénito, no era el mayor de los hijos, y el padre todavía estaba vivo. Y sin embargo, él en su arrogancia, en su rebeldía, este joven, dice, papá, dame a mí lo que me corresponde, que me quiero ir. Ahora, te digo la verdad, esto trae en el corazón del padre mucho dolor. Cuando pienso en este pasaje, digo, no creo que haya sido una sola conversación, ¿no? No creo que haya venido el hijo diciendo, papá, dame que me voy. Y el padre dijo, bueno, tomá. Yo creo que habrá sido varias veces el hijo contumaz, el hijo rebelde, el hijo que viene, insiste, papá, déjame hacer esto. Papá, dame esto. Papá, dame la plata. Dame la plata. Y el padre con un corazón amoroso le dice, hijo, ¿esto es lo que querés? ¿Esto es lo que querés? Está bien, te lo doy. ¿Te ha pasado eso? Dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 1, por ejemplo, que Dios, que el hombre, dice, habiendo conocido a Dios, no le dio gracia a Dios. El hombre muchas veces, teniendo ese conocimiento acerca de Dios, no le da gracia a Dios. Mirá, Leo dice Romanos 1, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Hay gente que de repente conoce a Dios, sabe que Dios es santo, sabe que Dios es bueno, sabe que Dios es amoroso, sabe que Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida, sin embargo es cabeza dura. Señor, yo quiero esto, dame esto, me quiero ir. Y Dios, como un padre amoroso, seguramente 1000 veces te va a querer hablar para que vos cambies de actitud. Y dice acá Romanos 1:24 que como el hombre es duro de corazón, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, diciendo, ¿querés vivir así? Ahí está, viví de esta manera. Haz lo que quieras. Pero el corazón del padre se conmueve, el corazón del padre le duele.
¿Por qué? Porque su hijo es rebelde y es contumaz. En Deuteronomio capítulo 21 dice que al hijo contumaz y al hijo rebelde en la ley había que sacarlo al fuera de la ciudad y apedrearlo, porque era una deshonra para el padre. Eso decía la ley. Pero este hombre acá, a ese hijo contumaz, a ese hijo que era rebelde, que quería todo, le dijo, hijo, acá te doy la herencia. ¿Para qué lo querés? Y sabes una cosa, dice también Romanos 1:26, pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, pues, y bueno, iba hablando algunas cosas más, pero los entregó a pasiones vergonzosas, dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabes una cosa? El hombre es así. Todo lo que estamos acá nos rebelamos muchas veces contra Dios y Dios te habla muchas veces al corazón, Dios te habla a tu vida y Dios te está marcando cosas. Tal vez nunca conociste a Cristo y de repente Dios te está hablando al corazón y rechazás a Jesús. O tal vez sos un cristiano de hace muchos años y Dios te está hablando a tu vida constantemente diciéndote, no, quiero lo mejor para vos. Y como somos duros de corazón, nos rebelamos contra Dios y decimos, dámelo. Yo quiero vivir mi vida. Y esto pasó en Lucas 15. Este joven viene al padre y le dice, papá, dame lo que me corresponde, que me voy. Y el padre le da. Y el padre le da, con un dolor tremendo en su corazón. A veces esa voluntad permisiva de Dios, no le culpemos a Dios después. No le culpemos a Dios cuando nosotros queremos tomar nuestro propio camino. No le culpemos a Dios cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y Dios nos dice, bueno, andé, hacelo. Después de venir las consecuencias. Pero ¿sabes una cosa? Este joven de Lucas 15, él conocía el corazón de su padre. Él sabía lo que había en el corazón de su padre. Y él sabía que su padre era un hombre amoroso. Él conocía perfectamente que su papá era un hombre amoroso y y este hombre, su padre, le demostró, bueno, hacelo si querés, hacelo, ya no puedo cambiar tu voluntad. Yo no puedo obligarte a nada. Dios no te puede obligar a hacer cosas. Pero Dios te habla, Dios te llama, Dios golpea tu corazón, de cada uno de nosotros, porque Dios lo que desea es lo mejor para nuestra vida, ¿no? Ahora, fíjate, dice ahí el capítulo 15 de Lucas, sigue el verso 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Ves? Este joven en su rebeldía dijo, Señor, papá, dame la plata que yo voy a hacer lo mío. Y fue e hizo lo que quiso. Y la pasó mal. Y vivió mal. Y terminó mal. Para un judío era una aberración estar al lado de los cerdos. Para un judío era aberración comer cerdos. Y él estaba allí, lo único que encontró es poder alimentar a los animales, a los cerdos, justamente aquello que era prohibido para el pueblo de Israel. Y estaba este hombre allí con esos cerdos, con olor a cerdo, alimentando a los cerdos. Y dice verso 17, y volviendo en sí, dijo. Claro, llegó un momento cuando tocás fondo en la vida que tenés que recapacitar, ¿no? Cuando tocás fondo decís, algo está pasando. Y ¿sabes una cosa? Él conocía a Dios, a su padre. Él conocía a su padre. Él sabía cómo era el corazón de su padre. Y él estando allí tirado en ese chiquero, reconoció realmente, Dios, mi papá me ama. Él habrá pensado en ese momento, ¿qué estoy haciendo acá? Mi papá me ama, volvió en sí, dice, y empezó a reflexionar y recapacitar y dijo, pero mi papá me ama. Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mira, esta frase, este versículo,
a mí realmente me impactó en el sentido de que digo, tengo que entender esta frase. Porque dice, ¿cuántos jornaleros tienen en la casa de mi padre abundancia y yo aquí perezco de hambre? Él conocía que su padre era amoroso, pero él también conocía que su padre era justo, era un hombre ordenado, era un hombre correcto, era un hombre donde en su casa no faltaba nada. Aún los jornaleros tenían para comer y aún los trabajadores tenían abundancia de pan. Aún la gente que estaba en su casa entendía que ahí no faltaba nada. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros reflexionamos en nuestra vida y entendemos que estar al lado del Señor, que estar en la comunión íntima con el Señor, que cerca de Dios nunca nos falta nada? Dios es poderoso, Dios es justo, Dios es un Dios ordenado, Dios es alguien que te da todas las cosas. Dice la Biblia allí en Mateo capítulo 6 que no necesitamos pedirle a Dios, sí, hay que pedirle, ¿no? Pero dice, antes que se lo pidas a Dios, Él ya sabe de las cosas que tenéis necesidad. Porque Él es tu papá. Y como padre, Él administra su casa correctamente. Como padre, Él conoce las cosas que tenés necesidad. Y sabe aquellas cosas que te hacen falta en la vida, emocionalmente, económicamente, no sé, de cualquier índole. Dios conoce porque Él es tu papá. Y Él es un Dios y es un padre que administra su casa. Como este hombre acá, era un hombre que administraba correctamente su casa porque nunca faltaba nada en la mesa, aún de los trabajadores. Y este joven sabía perfectamente. Y él dijo, ¿qué estoy haciendo en este lugar, pereciendo de hambre? Cuando miro atrás digo, en la casa de mi papá nunca pasó esto. En la casa de mi papá nunca faltó esto porque mi papá era un buen administrador. Cuando estás dando vuelta en la vida cristiana, cuando estás dando vuelta por este mundo sin seguir a Cristo, recordá esto, con el Señor nunca te va a faltar nada. Con el Señor nunca vas a tener necesidad de nada. Porque Él es tu papá y es un excelente administrador. Entonces, ¿qué haces dando vuelta? Como dice acá, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia y yo aquí perezco de hambre? Ese hambre tal vez tenés un plato en tu mesa. Sí, perfecto. Tenés todos los días comida en tu mesa, perfecto. Pero hay otras cuestiones, hay otras cosas que te faltan en la vida como cristiano. A veces no tenés paz. A veces el hambre que tenés en tu corazón es falta de paz. Es falta de tranquilidad en la vida. A veces tenés una carga tremenda y que no tenés nada que te pueda alivianar cuando Dios te dice, venid a mí. ¿No dijo el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar? Llevad mi yugo, dice, que es ligera mi carga. El Señor te invita a tener una comunión íntima con Él, que no pases hambre en este mundo descuidando la gran comunión que podemos tener con Cristo. Y este joven sabía, mi papá era un buen administrador y en su casa nunca faltó pan. Y yo estoy acá muriéndome de hambre. Si te alejás de Cristo, escuchá, si te alejás de Cristo y querés hacer tu vida y querés dejar a Dios de lado y sos un cristiano que de repente no toma en cuenta ni un compromiso con Dios, quiero decirte que vas a pasar hambre. Hambre, no quizás tenga pan, pero hambre espiritual, una necesidad. Ahí creo que en el Salmo decía, así como braman ¿cómo era? Como el ciervo brama en el desierto en busca de agua, así mi alma desea, ¿no? ¿Sabes? Esa necesidad que hay en tu corazón de que estés lleno, solamente lo puede llenar Cristo Jesús. Pero si en tu vida estás lejos de Dios, este joven sabía que su padre era justo, era ordenado, era un buen administrador, pero también él sabía que su padre era misericordioso. Mirá lo que dice el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
Él sabía que yo voy a ir a hablar con mi papá, porque mi papá es un tipo misericordioso. Le voy a decir que por lo menos me dé lugar para trabajar en el campo como un empleado. Él sabía que si hablaba con su padre de esa manera, por lo menos él iba a tener un lugar de trabajo, porque sabía que su papá no le iba a cerrar la puerta. Mi papá no cierra la puerta a nadie, habrá dicho. Cualquiera que viene a trabajar a mi casa o al campo, viene, toca la puerta y mi papá le da trabajo porque mi papá tiene un buen corazón. Es misericordioso. Y tal vez ese pensamiento estaba en su mente porque él conocía a su papá. Ahora, si conocías a tu papá, ¿por qué te fuiste de la casa? Si sabes que tu papá es misericordioso, ¿por qué te fuiste de la casa? Él quiso ir porque su corazón, él quería hacer su voluntad, lo que a él le antojaba, ¿no? Pero dice que él vio a un padre y conoce a su padre que es misericordioso y dijo, papá, haceme como un jornalero. Ahora, ¿sabes una cosa? Acá vemos esta gran característica de este hombre que está acá, que es un padre misericordioso, pero también es un padre que espera una respuesta. Mirá, dice el verso 20, dice, y levantándose vino a su padre. Él decidió, voy a hablar con mi padre, pero fíjate, dice el verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Es que su papá lo estaba esperando en la puerta de su casa. Su papá estaba mirando el camino, a ver cuándo vendrá mi hijo. Su papá estaba allí en la puerta esperándole porque su corazón había quedado lastimado. Su padre, cuando vino el hijo, dijo, me voy de mi casa. Su corazón quedó lastimado, pero cada día de su vida el padre estaba mirando hacia el camino a ver si venía su hijo. Y ¿sabes una cosa? Un día se veía la cabeza del hijo allá. Y el padre, dice la palabra de Dios, que movido a misericordia, corrió. ¿Y qué más dice? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes qué hizo ese padre que estaba esperándole a su hijo? No le importó en qué condición vino. No le importó cuál era la situación de su hijo. Tenía olor a chancho, tenía una ropa andrajosa, tenía una vestimenta inadecuada para su casa, pero él fue corriendo y lo abrazó y le besó y se echó sobre su cuello, porque lo que él más quería era que su hijo estuviera allí con él. Hay una canción que lo canta Marcos Vidal y le pedí a los muchachos si me puede poner la letra. Me encanta esa letra, pero quiero que veas, si podés allí, la letra de la canción. Dice, aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, dice Marcos Vidal. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Sigue. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida y en mi huida coseché lo que merecía y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Escucha, y antes de poder hablar de mi pasado, ¿qué pasó? Me atraviesan sus palabras y su voz. ¿Y qué dice? Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Sabes? Vino el hijo, el verso 21, y el hijo le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué dice el verso 22? ¿Que el padre lo acusó? ¿Que el padre le retó? ¿Que el padre...? No, ¿sabe lo que dice el padre? Pero el padre dijo a sus siervos, traigan la ropa, traigan el anillo, traigan el cordero, maten, hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba muerto, hoy está acá. Yo digo, la frase anterior que decía allí, dice, entre algodones, yo quise dar una respuesta, Señor, pequé por esta razón. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Yo quiero que haya comunión. No te voy a reclamar cosas,
Dios no te va a reclamar cosas, Dios no te va a acusar de nada. Todos nuestros pecados fueron pagados en Cristo Jesús en la cruz. Lo que el Padre quiere que venga a sus pies, que entables esa relación, que reconozcas que necesitas de Cristo. Él conocía a un Padre misericordioso, Él conocía a un Padre que espera, pero Él también conocía a un Padre que perdona. Y acá vemos ese perdón del Padre. El Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. También, ¿sabes qué? Este Padre es un Padre lleno de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es que nosotros no merecemos nada, sin embargo Él nos dio todo. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el capítulo 1, verso 14 de Juan, dice también allí que aquel verbo fue hecho carne, Dios mismo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios, que sabes una cosa, la gracia de Dios es que Él no te castiga como tendría que castigarte. Él te perdona a pesar de lo que sos. Él te perdona aún a pesar del camino que hayas tenido en la vida. Si muchas veces le estuvo hablando a tu vida, llamándote a que puedas venir a Cristo, y tal vez siempre rechazaste, siempre dijiste: no quiero, Señor, no quiero saber nada. Hoy Él te vuelve a decir lo mismo: vení conmigo, vení a la comunión, quiero perdonar tus pecados. Y aún dice la Biblia: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Isaías 1:18 dice: venid y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta. Dios te llama a estar a cuenta con Dios. Dios quiere perdonar tu vida. Si nunca has entendido que la única manera de llegar a Dios y la única manera de llegar al cielo es cuando tu corazón sea perdonado, que tus pecados hayan sido perdonados, necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas a Cristo en tu corazón. Y quizás en esta mañana Dios te está hablando al corazón, golpeando tu corazón, diciendo: quiero entrar a tu vida y quiero perdonar tus pecados. Y tal vez hace muchos años sos cristiano y escuchaste a Cristo y aceptaste a Jesús hace mucho tiempo atrás, pero estás viviendo como este pródigo, dando vuelta por el mundo, cuando en la casa de tu Padre hay todo. Estás viviendo de las migajas que te da este mundo, cuando en la casa de tu Padre hay un banquete celestial siempre. Qué linda oportunidad de volver hoy a nuestra casa, a nuestro papá, y decirle: Señor, papá, perdóname. Estoy acá. Quiero que me des el perdón que solamente tú puedes darme, la gracia que solamente vos me podés dar. Así que en esta mañana, esta fue la tercera cosa que se perdió. Pero hubo regocijo, ¿por qué? Porque se volvió a encontrar. Y al final dice el versículo 31, Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. En este Día del Padre, quiero decirte algo. Hay un Padre Celestial que nos ama más que cualquiera. Y lo que nuestro Padre Celestial desea es que podamos volver a casa, que tengamos esa comunión íntima con Dios, que podamos pedir perdón por nuestros pecados y decir: Señor, quiero estar en casa, volver a la comunión, quiero disfrutar del banquete, quiero estar allí porque es el mejor lugar que puedo estar en la vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a Dios. Y quiero decirte, si hay alguna persona acá que en este día entiende que necesita de Jesús en su vida para ser perdonado, yo quiero invitarte a que puedas decirle a Jesús en una oración: Señor, creo en ti. Decile así en tu corazón: Señor Jesús, creo que Jesús murió en la cruz. Creo que su sangre es poderosa para perdonar mis pecados.
Y hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón. Hoy vengo delante de ti, Señor, rogándote que hables a mi vida, que limpies mi corazón, que entres a mi vida, que Cristo sea mi Salvador personal. Decir así, si nunca recibiste a Cristo en tu vida, puedes decirle a Jesús que hoy sea tu Salvador personal. Pero si ya tenés a Cristo en tu vida y estás lejos de la casa del Padre, yo te invito a que vengas a Él en esta mañana. Que allí, en el silencio de tu corazón, que hables con Dios y le digas: Señor, perdóname. Quiero volver a la casa. Quiero volver a estar en comunión. Tu Papá Celestial te está esperando. Él desea que vengas a Él y tengas esa comunión de intimidad con Él. Ora al Padre. Señor, gracias en esta mañana, gracias, porque solamente en Cristo Jesús encontramos esa seguridad y esa satisfacción en la vida. Gracias porque teniendo un gran banquete a nuestro alcance, a veces, Señor, estamos tratando de disfrutar de las migajas que este mundo está ofreciendo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos ir a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos a ti. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.